Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica en mi programa matutino Oficina Jurídica Virtual. Bueno, y en esta semana han venido muchos personas que están como candidatos al Colegio de Abogados, gabinete del futuro presidencia del Colegio de Abogados. Mañana voy a tener al candidato que ha estado viniendo a visitarnos en esta semana como candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. El viernes voy a tener a una abogada de apellido Luconi, que también está lanzándose como candidata a diputada por el Partido Movimiento Libertario. Y bueno, hoy es miércoles. Los miércoles vamos a iniciar a partir de hoy la Escuela Profética de Comunidad Crece. Quiero mandar un saludo muy especial a los integrantes de Comunidad Crece. Este programa es auspiciado por el Ministerio Profético Comunidad Crece, ¿verdad? Gracias a sus amigos y colaboradores de nuestro ministerio. Este ministerio llega hasta sus casas de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Bueno, y vamos a entrar de lleno a este tema que es un poco controversial, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente no conoce qué es una escuela profética, no sabe qué es un profeta, no sabe quién es la voz de Dios, cómo es que Dios utiliza a los profetas, cómo es que hoy en el 2021 la voz de Dios se sigue escuchando, ¿verdad? Hay gente que lo generaliza, unos dicen que son adivinos, otros piensan que son brujos, hechiceros, curanderos, magos, satanistas. Otras personas sí conocen el don profético, ¿verdad? Y es muy importante instruirse. La palabra de Dios dice en el libro Oseas capítulo 4 versículo 6, dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es que a veces, como no tenemos el conocimiento, entonces dudamos de lo que nosotros desconocemos. Y le voy a decir, Costa Rica no es la excepción, porque el ministerio profético está escrito en la Biblia. Cuando la palabra de Dios habla sobre los 5 ministerios, habla sobre el ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, ¿verdad? El ministerio del maestro y el ministerio del profeta. ¿Quién es un profeta? Bueno, el profeta es un mensajero. El profeta es la voz de Dios. A veces Dios quiere comunicar cosas con el hombre y entonces Dios usa al profeta, que son personas que pueden escuchar la voz de Dios, ¿verdad? El profeta no tiene religión, porque en la Biblia no habla que el profeta es de una religión. En la Biblia habla de la parte profética que Dios utilizó a siervos de él, que él mandó a llamar, y había una comunicación entre Dios y el hombre. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Que a lo mejor usted le dieron una palabra profética, le hablaron de parte de Dios y usted no cree, o usted tiene dudas porque desconoce el movimiento profético que existe a nivel mundial. Hay profetas
muy, pero muy famosos, ¿verdad? Porque han hablado de parte de Dios y hoy se vienen cumpliendo sus profecías de cosas que antes dijeron y que hoy han acontecido. A través del ministerio profético, ¿verdad? Viene la revelación del Espíritu Santo. Son personas que son muy utilizadas por Dios, que Dios les habla y que tienen la voz y el oído audible, pueden escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y es que habla Dios, habla mi propia carne, habla mi propia concupiscencia, hablan los demás y también habla el enemigo. ¿Y por qué hoy estoy hablándole de la palabra profética? ¿Por qué? Porque a través de la palabra profética viene la revelación del Espíritu Santo, pero hay profetas de verdad y hay gente que tiene una unción profética y hay gente que tiene un don profético. Hay unos que tienen la unción del profeta, que tienen la carrera del profeta, ¿verdad? Porque es una carrera, ¿verdad? Y hay otros que tienen un llamado profético y apenas están pasando su proceso de entrenamiento. Le voy a decir algo. Primero, la persona se tiene que dejar entrenar. Porque usted no puede hablar de parte de Dios si usted no está seguro que fue Dios el quien le habló. Si usted no está seguro que Dios le está trayendo a usted la revelación para que usted hable de parte de Él. Y además, ¿verdad? Esto lleva muchos años. Cuando alguien me dice a mí, mire, es que yo soy profeta, yo le pregunto, ¿usted tiene por lo menos 40 testimonios de palabras proféticas que se hayan cumplido? Porque no solamente es decir, Dios me dice, sino es quién respalda la palabra que usted está dando y que se vea la diferencia entre un profeta, una palabra que Dios está diciendo, y la palabra de un adivino. Porque hay gente que tiene el don de la adivinación que no tiene nada que ver con la palabra profética, porque estamos hablando de algo completamente espiritual y de algo que es la revelación del Espíritu Santo a través de los 5 ministerios que habla la palabra de Dios. Voy a repetirle: el ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el ministerio del maestro, el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta tiene que ser un ministerio completamente respaldado. ¿Por qué? Porque usted no puede decir por ahí, mire, Dios me dijo, y yo le digo, sí, claro, pero ¿quién respalda lo que usted está diciendo? ¿Quién respalda lo que usted está diciendo que es Dios el que le habla, verdad? Yo a veces le digo, sí, yo le puedo creer, pero tiene que haber un respaldo ministerial. ¿Qué significa eso? Es un techo. Un techo significa una cobertura espiritual porque alguien tiene que dar fe de lo que usted está diciendo. Si usted tiene un don profético, tiene que haber un respaldo. ¿Qué significa esto? Que alguien respalda lo que usted está diciendo. Que tiene que haber una cobertura espiritual. Hablo de cobertura espiritual cuando usted tiene un ministerio conformado por personas que también están en su misma armonía en la parte espiritual y que además de usted hay una cobertura espiritual sobre usted, ¿verdad? Nosotros como Ministerio Comunidad Crece es un ministerio completamente profético, o sea, Dios tiene dentro de sus personeros, dentro de las personas que están en el grupo de Comunidad Crece, son personas que tienen la revelación del Espíritu Santo y que además tienen sus funciones normales, gente que trabaja, son profesionales, que tienen sus trabajos y que además le sirven a Dios a través del ministerio profético. No todos son profetas, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son apóstoles y no todos le sirven a Dios. Entonces, para usted llamarse un profeta o usted tener la revelación de parte de Dios, tiene que estar completamente acuerpado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un ministerio detrás de usted. O sea, hay mucha gente que le sirve a Dios, pero no tienen un respaldo espiritual. Y ahí es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un respaldo espiritual, el enemigo le va a dar por la madre, lo va a golpear. ¿Por qué? Porque la gente va a dudar de lo que usted dice, la gente va a dudar de lo que usted habla, la gente va a dudar de lo que usted está revelando porque usted no tiene un respaldo espiritual. Entonces, debe de haber un respaldo espiritual, un grupo interdisciplinario, un ministerio que tenga una cobertura espiritual, que den fe de lo que usted está diciendo. Número 1.
cobertura espiritual. Número 2, tuvo que haber sido usted entrenado, porque las escuelas proféticas son bíblicas. O sea, no es algo que yo me inventé. Sí, José Antonio está dando una escuela profética. No, la escuela profética es completamente bíblica y usted tiene que ser instruido, porque así como usted va a la universidad y se instruye para tener una carrera como abogado, como médico, como cirujano, usted también tiene que ir a una escuela profética a instruirse y tiene que haber una cobertura espiritual que respalde lo que usted está diciendo. Cuando hablamos de un mensajero de parte de Dios, podemos mencionar muchos que existen y que existieron en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Débora, estoy hablando de Abraham, Isaac. Son muchos profetas del Antiguo Testamento que tenían el don profético, Isaías, Elías, Josué, que Dios los utilizó y que son héroes de la fe. Son personas que Dios los utilizó en el pasado, que ellos dieron palabra profética y se cumplía lo que ellos estaban diciendo porque ellos podían escuchar la voz de Dios. Dios les estaba hablando y Dios les estaba revelando a través del Espíritu Santo lo que iba a acontecer. Y hay mucha gente que dice, sí, pero es que eso es brujería. Yo le dije, no se equivoque, ¿verdad? La brujería y la palabra profética son dos cosas diferentes. Dios utiliza a personas normales, gente de Dios, gente que le sirve a Él y trae la revelación profética, la revelación del Espíritu Santo a través de sueños. ¿Se acuerdan de que José soñaba y los sueños traían una interpretación? Estoy hablándole de Moisés guió al pueblo de Israel para salir de las garras del faraón. Estoy hablando de que Dios le habló a Gedeón y le dijo que le iba a dar una estrategia para poder ganar una guerra. Le dijo cómo la iba a ganar, le dio la estrategia, cómo la iba a ganar. También estaba el llamado que Dios le hizo a David. David lo hizo un guerrero. David pudo pelear contra Goliat y ganar la batalla, pero David era un pequeño pastorcito que estaba al fondo cuidando ovejitas, ¿verdad? Pero nadie pensaba que ese hombre que estaba ahí de último era un hombre que Dios había escogido para pelear bajo la representación de Dios. Él vino y dijo, con esta armadura no, con estas ondas. ¿Qué significa eso? La fe. Dice Hebreos 11 que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer sin ver, es estar completamente seguros de que Dios es Dios. Pero le voy a decir, Dios siempre va a usar a una persona imperfecta. Dios no llama a un santo, Dios llama a un pecador, porque la mayoría de profetas son personas sujetas a pasiones. Son personas normales que Dios las llama para que sean voceros de su palabra. Voy a hacer la primera pausa y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual y la Escuela Profética de el Ministerio Comunidad Crece. Le voy a decir algo, es importante que usted se desarrolle, es importante que usted reciba una dirección para que todo lo que usted vaya a hacer, lo vaya a hacer con dirección. No tema desarrollarse, no tema hacer cosas nuevas, no tema hacer cosas que lo vayan a poner en grande. ¿Por qué? Porque a veces nos da temor el crecimiento. El crecimiento es parte de nuestro desarrollo fundamental. ¿Cómo no ir al tiempo perfecto si no tenemos un desarrollo? Entonces, tiene que haber un desarrollo para que haya un desenlace, pero además tiene que haber un principio para que haya un desarrollo. Usted quiere desarrollarse, entonces no tema, no desmaye y lleve su fe a otro nivel. ¿Cómo va a llevar usted su fe a otro nivel? De esa manera, desarróllese, crea en usted, levante su ánimo, levante su autoestima y su dirección y usted verá literalmente la gloria de Dios en usted.
Bien, estamos en el segundo bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora y estamos en la Escuela Profética del Ministerio Profético Comunidad Crece. Y es que cuando Dios habla y va a usar hasta un burro para hablarte. Y es cuando tenemos dudas porque la gente dice, uy no, es que es brujería, uy no, es que es hechicería, es que algo raro tiene ese hombre. Y le voy a decir, hay gente que es muy espiritual y tienen una conexión con Dios, empiezan a hablar con Dios, a rogarle y le voy a preguntar, ¿Dios le habla a usted? Yo le voy a decir, Dios en el 2021 sigue hablando. Entonces, para eso son las escuelas proféticas, para que usted se instruya y ya no hable como una persona que desconoce que en el 2021 una persona con dones proféticos perfectamente puede estar a la par suya, en su ministerio, en la iglesia donde usted se congrega, alrededor de donde usted va. Dios sigue hablando en el 2021 y le voy a poner el caso de Gedeón. Cuando Dios le habló a Gedeón, Dios le dijo a él cómo tenía que pelear la batalla, cómo tenía que escoger a sus soldados y cómo iba a ganar la batalla. Dios no te va a mandar para exponerte, para que salgas golpeado, para que salgas avergonzado. Dios siempre te va a decir por dónde te vas a tener que ir, pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 28 dice, si obedeces la voz de Dios, entonces las bendiciones te alcanzarán, pero a veces confundimos el ministerio del pastor con el ministerio del profeta y son dos ministerios completamente distintos. El pastor es el que está en la iglesia pastoreando a las ovejas y el profeta es el que da la voz de la revelación profética de lo que Dios te está hablando, lo que va a acontecer mañana y lo que viene a decir Dios, porque el profeta tiene que tener el don de la visión. El respaldo es oír la voz de Dios y poder ver, porque el profeta ve pasado, presente y futuro. Dios le revela al profeta lo que está pasando en el futuro y la gente dice, ay, es que no puede ser posible. Y yo, sí, claro, Dios en el 2021 revela a sus hijos lo que va a acontecer y empieza a venir la confirmación. Dios le dijo a un profeta, Dios le dijo al otro y empieza la confirmación de lo que Dios está diciendo a través de sus trompetas, de lo que Dios quiere decirte, porque Dios te va a alertar, Él te va a cuidar, Él te va a financiar, Él te va a proteger, Él te va a guiar, Él va a dar la cara por ti, Él va a avergonzar a tus enemigos, pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando alguien me dice, es que Dios me dijo, entonces yo le dije, bueno, perfecto, entonces no necesita que yo le diga, porque si Dios le habla a usted, entonces ahí está. Eso es lo que Dios le quiere decir a usted, pero le voy a decir algo, no todos tienen el don profético. No todos, tienes que tener cuidado porque también hay gente que cree tener el don profético y a lo mejor Dios le revela, claro que sí, pero el profeta de Dios, la voz de Dios es una persona que Dios le habla y que la palabra se cumple. ¿Cómo se cumple? En el tiempo perfecto de Dios, porque a veces la palabra no se cumple ya, hoy, porque Dios primero va a probar el corazón del hombre. La palabra de Dios dice que si en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te pondré, pero tiene que haber fidelidad en lo poco, porque Dios no le va a dar algo a usted para que usted se eche a perder. Dios le va a dar algo a usted para que usted crezca, para que usted se levante, para que usted se financie, para que usted se proteja. Le voy a decir, cuando Dios empezó a darme revelación profética, yo, como ya conozco al ser humano, empecé a documentarme. Yo dije, yo le di esta palabra, entonces deme el testimonio. Yo le di esta palabra, grábenlo, escríbalo, mándeme un audio, mándeme una foto. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener documentado de la palabra que usted dijo para que el día de mañana la gente diga, ay no, me mintió, me engañó. No, usted tiene que estar documentado. Si realmente Dios le habla a usted y usted tiene un don profético, entonces documente todo lo que a usted Dios le dice a través de los testimonios.
¿Cuáles son los testimonios? Si Dios le reveló de una enfermedad, si Dios le reveló de una propiedad, si Dios le reveló de unas finanzas, de un proyecto, de un sueño, de un anhelo, de una guerra, si la revelación profética vino a través del sueño, si la revelación profética vino a través de la voz audible, ¿verdad? Porque hay personas que tienen el don y que escuchan lo que Dios dice. Hay otros que tienen el don de visión. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12 habla sobre los dones espirituales. Y le estoy hablando de dones espirituales que a lo mejor usted tenga, que a lo mejor Dios lo use a usted, que a lo mejor Dios le revele a usted, pero no tiene una cobertura espiritual. Al tener una cobertura espiritual significa que hay alguien, hay un ministerio que da un respaldo de quién es usted, que es un respaldo de lo que usted está hablando, no es un engaño, no es una mentira, no es algo que usted se inventó, sino que usted pudo ver, pudo escuchar algo que el Espíritu Santo le reveló y la palabra se cumplió. Cuando usted empieza a hablar de parte de Dios, no crea que Dios va a usar a un santo, no. Todos los profetas en la historia de la Biblia fueron personas normales sujetas a pasiones. Fueron personas que Dios usó como su voz de trompeta anunciando lo que iba a acontecer. Pero para eso usted se tiene que instruir, tiene que pedirle a Dios que le dé la revelación, y Dios en Primera de Corintios capítulo 12 habla sobre los 9 dones espirituales que aparecen ahí. Uno de ellos es el don de lenguas y también está el don de la interpretación de lenguas. Así como usted puede hablar inglés y puede comunicarse con otra persona a través del idioma inglés, así está el don de lenguas para que usted pueda comunicarse con Dios. No todos son profetas, no todos tienen el don profético, no todos pueden hablar de parte de Dios, y si usted me dice, sí, es que Dios me habla, yo le creo. Yo le dije, sí, claro, seguro Dios te usa, pero tienes que ser instruido a través de las escuelas proféticas. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar respaldo de lo que usted está diciendo para no dañar a la persona. Conozco gente que tiene un don, que tiene una unción, pero no son profetas, sino que Dios les habla, pero no son profetas de profetas. No es una carrera como profeta, y entonces dicen algo y a lo mejor la palabra no se cumplió, pasa mucho tiempo y la palabra no se ha cumplido, pero no quiere decir que Dios no la vaya a cumplir, porque para eso está el tiempo perfecto. El libro de Eclesiastés capítulo 3 habla del tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para cantar, tiempo para hablar, y Dios trabaja en el tiempo perfecto. Dios no le va a dar dinero al animal ponzoñoso. O sea, Dios no le va a dar algo a usted para que usted se vaya a echar a perder. Y si usted es profeta, entonces tiene que haber un respaldo. Si usted Dios le habla, entonces tiene que haber un respaldo con lo que usted dice. Número 1, tiene que haber un ministerio que respalde lo que usted dice. Número 2, este ministerio tiene que tener una cobertura espiritual. O sea, arriba del ministerio tiene que haber un ministerio mayor. Número 3, tiene que tener por lo menos 40 testimonios de palabras proféticas cumplidas, por lo menos 40 personas distintas que digan que lo que usted dijo se cumplió, y entonces realmente hay un don profético ahí. Número 4, son personas normales que Dios utiliza a través de la revelación. ¿Cuál es la revelación? Puede ser sueño, puede ser voz audible, puede ser a través de dones de visión, puede ser a través de la interpretación. Entonces Dios va a hablar, Dios va a seguir hablando, porque para eso Él puso sus hijos, sus siervos, que son ministros de su palabra, que hablan de parte de Dios y que la palabra se cumple. Yo conozco gente, ¿verdad?, que son famosos mundialmente, que Dios les habla y la palabra que dijeron se cumplió. ¿Por qué? Porque tienen una conexión con el reino de los cielos, porque tienen una conexión con el Espíritu Santo, porque hablan con Dios todos los días. Le voy a recordar la historia de Daniel. Daniel lo metieron a la fosa de los leones, pero ¿por qué fue que metieron a Daniel a la fosa de los leones? Lo metieron porque él entraba en adoración
3 veces al día. Daniel se postraba, se arrodillaba y buscaba la presencia de Dios 3 veces al día, y habían formado un edicto. Los diputados ministros de esa época tenían un edicto de que nadie podía postrarse si no era enfrente del rey Darío. ¿Qué pasó? Esto llegó a oídos del rey Darío, y el rey Darío mandó a llamar a Daniel y lo metieron como castigo a la fosa de los leones. Pero ¿qué fue lo que pasó en la fosa de los leones? Lo que pasó es que la unción del Espíritu Santo que cargaba a Daniel a través de la adoración pudo dormir a los leones. ¿Qué sucedió? Durmió a los leones no le hicieron nada, esperaron 24 horas para buscar a Daniel a ver qué era lo que le había pasado. ¿Y qué es lo que había pasado? Nada pasó, porque la unción fresca del Espíritu Santo vino a remover todas las intenciones de los enemigos de Daniel. ¿Qué pasó? Que Daniel salió libre de toda situación que a él le habían montado. Tienes que tener cuidado, porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque no todos son profetas. Conozco mucha gente que anda en la calle, que da palabra profética, que dijo, Dios esto, y le voy a decir, lamentablemente también hay falsos profetas. ¿Qué es? Que son gente que Dios no los usa. Son gente que a lo mejor tiene fama de profeta. A lo mejor Dios los usó mucho tiempo, pero la unción ya no está ahí. ¿Qué es esa unción? Es el poder del Espíritu Santo en una persona que Dios respalda, pero a veces el Espíritu Santo ya no está y lo que quedó fue la fama de la persona. Entonces tienes que tener cuidado en que el don profético se convierta en un don de adivinación. Si no hay cobertura, no hay respaldo. Si no hay un ministerio que diga quién es usted, entonces usted anda haciendo cosas como una persona independiente, y Dios no trabaja solo, trabaja con el ejército de Jehová. El ejército de Jehová, estoy hablando de pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Los 5 ministerios, mire. 5 ministerios, el puño de Dios, la fuerza de Dios. Entonces, uno de estos grandes ministerios es el ministerio de la revelación del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo te revele, usted tiene que tener una comunicación diaria con Él. Ahora le pregunto, ¿cuántas veces se comunica usted con el cielo? ¿Cuántas veces usted recibe la comunicación del cielo? Dios le habla a usted. Si Dios le habla, entonces usted escucha la voz de Dios. Deuteronomio 28. Si obedeces la voz de Dios, entonces las bendiciones te alcanzarán. Voy a citar una cita bíblica que siempre me impactó, donde habla Isaías capítulo 55, versículo del 10 al 12, dice que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también las palabras que salen de mi boca no regresan a mí sin producir efecto, sino que hacen lo que yo quiero y cumplen la orden que le doy. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del profeta es lanzada y no se devuelve sin producir efecto. Ya regreso, voy a la siguiente pausa y ya regresamos con más de la Escuela Profética del Ministerio Comunidad Crece en Oficina Jurídica Virtual. ¿Cómo están? Les habla el motivador de vida José Antonio Tabora Wilson, invitándolos a mi programa de martes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica, aquí en el canal Cristo Visión, el canal familiar.
¿Qué dice 1 Corintios 13? Que el amor lo soporta todo, que el amor todo lo cree y todo lo espera, y que el amor es siempre fiel. Entonces arrebate, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie te va a separar del amor de Dios. ¿Quién te puede separar de su gran amor? Nadie te va a separar de su gran amor. ¿Quién le dijo a usted que le van a robar el amor de Dios? Que Dios no lo escucha, que Dios no lo ama, que porque usted es imperfecto, porque usted es pecador, porque usted se equivocó, entonces Dios no lo escucha. Claro que sí, Dios vino por usted. ¿Y qué dice la palabra? Nadie te puede separar del amor de Dios. Diga, nadie me va a separar de esto. Vamos, aférrese y abrace el amor de Dios. Diga, gracias Señor Jesús, porque hoy me estoy aferrando de tu gran amor. Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual y hoy con la Escuela Profética del Ministerio Profético Comunidad Crece. Quiero contarles que este Ministerio Profético, usted puede contactarse con nosotros a través de el WhatsApp 89 26 67 76. Si usted quiere que nuestro ministerio llegue hasta su comunidad, nosotros tenemos alrededor de 28 grupos de oración en todo el país. También ayudamos al Ministerio de Cárceles. Nuestro ministerio ayuda a diferentes cárceles en el país, también a hombres y mujeres habitantes de las calles, y también ayudamos con comida a personas que no tienen recursos, ¿verdad? Y alimentación. Nuestro ministerio tiene reuniones proféticas, reuniones en Ripario, en Huachipelín de Escazú, y también montamos escuelas proféticas en el Hotel San José Palacio. Y hoy estoy hablando de la escuela profética, le estaba hablando de los falsos profetas. ¿Qué significa eso? Que hay gente que no tiene el don profético. O sea, habla de parte de Dios, tira una palabra profética, pero no tiene la unción profética. Y es como si yo quisiera ser pastor y yo le digo a la gente, sí, pero es que tal vez usted me vea como pastor, pero yo no soy pastor. Yo soy un simple motivador de vida. Y motivador de vida y pastor no es lo mismo, pero sí estoy en un ministerio profético y sí tengo más de 200 testimonios de palabras proféticas que se han cumplido. ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda a llamar, usted se tiene que respaldar. Tiene que haber una cobertura espiritual y tiene que tener la armadura del Espíritu Santo descrita en el libro de Efesios 6, capítulo 6, versículo 10, donde dice que mi cabeza sea el casco de la salvación, que mi cuerpo sea tu armadura, que mi cinturón sea el cinturón de la verdad, que mis manos sean el escudo de la fe y que mis pies tengan el celo por proclamar el evangelio de la paz. Cuando usted entra en un ministerio profético, primero tiene que haber respaldo. Segundo, la gente tiene que dar credibilidad a sus dones. Y tercero, usted tiene que ver cómo se limpia usted para que no lo comparen con un brujo, ¿verdad? Porque brujería y palabra profética son dos cosas diferentes. No es lo mismo porque son dos servicios a dos dioses diferentes. La palabra profética siempre te va a traer respaldo. La palabra profética siempre se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios y siempre usted se va a recordar que hay diferentes héroes de la fe que la Biblia menciona. Moisés sacó al pueblo de Israel de las garras del faraón, pero Dios le hablaba a Moisés. Dios llegaba al oído de Moisés y Moisés llegaba y le decía al faraón: deja ir a mi pueblo para que le rinde culto al Señor. Ha dicho Dios, deja ir a mi pueblo, pero el faraón se endureció, dice la palabra, y no los dejaba ir. El faraón no los dejaba ir, entonces Dios empezó a mandar plagas. Una plaga, Ra, y venía un conflicto. 2 plagas, 3 plagas, y venía porque el Señor estaba manifestando su poder públicamente para que el faraón viera que él tenía que sujetarse también a lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que la última plaga fue que se murieran los primogénitos. Y ahí el faraón dijo: déjenlos irse. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel saqueó al faraón. Ellos se llevaron gallinas, ovejas, joyas. Todo se lo llevaron. Dios permitió que el pueblo del faraón fuera saqueado. Y el pueblo de Israel sacó todo lo que tenían para ir hacia la
palabra que Dios había dado. ¿Qué sucedió? Que mientras ellos iban caminando, ¿verdad? Y Dios les abrió el mar, el faraón se arrepintió y vino a buscarlos. Pero ¿qué sucedió? La palabra ya había sido dada. Cuando Dios te da una palabra, Él la va a respaldar. Cuando Dios te habló, Él va a respaldar la palabra en medio de los demás y va a venir una confirmación de esa palabra que Dios la va a dar. ¿Cuál va a ser el ministerio? Que el ministerio patrocinado por Dios, un ministerio profético que está respaldado por Dios, entonces Dios va a confirmarle a otras personas. Pero le voy a decir algo, hay mucha gente que sí tiene el don, pero no tiene el respaldo. Hay mucha gente que tiene el don, pero no está dentro de un ministerio. Y usted no puede servirle a Dios solo. Porque Dios no lo hizo usted solo, para eso está la comunidad, para eso está la iglesia, para eso está el pastor, para eso hay un respaldo profético. Si usted no tiene un respaldo profético, entonces lo que usted hace es brujería y no es nada profético. Tenga mucho cuidado de decir Dios me dijo y Dios no te ha dicho nada. Tienes que tener cuidado de decir, Dios me habló y a lo mejor fue su carne. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 habla de la manifestación de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Y parte de la manifestación de la carne es manejarse por lo que la carne me dice y no por los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Lo primero es paz, paciencia, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y si usted no se domina a usted, entonces no puede dominar al mundo. Si usted no se domina a usted, entonces no puede dominar su familia, no puede dominar su iglesia, no puede dominar su ministerio, no puede dominar su casa porque no hay dominio propio en usted. Y eso es parte fundamental de lo que Dios nos pide. Cuando empezamos a servirle a Dios, Dios va a usarte de cualquier manera, en cualquier lugar. Yo le dije, bueno, Señor, yo te voy a trabajar, ¿verdad? Como ministerio profético crece, voy a hacer lo que usted dice, pero yo no quiero servir como otros. Y no se vayan a ofender pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, pero yo dije, quiero ser diferente. Mejor voy a ser un coach de vida porque quiero llegarle a otro tipo de población y Dios me ha permitido hablarle a candidatos a la presidencia de la República, a diputados, a exjueces, abogados, fiscales. Me ha permitido hablarle a personas que no escuchan a nadie. Y yo dije, bueno, así lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, a través del don profético, Dios te va a dar la revelación del Espíritu Santo, pero tiene que haber una presencia del Espíritu Santo en usted. Siempre va a haber ataques del enemigo, el enemigo siempre va a ver cómo usted se cae, cómo lo avergüenza, cómo lo ridiculiza, siempre va a venir la debilidad en usted porque somos personas sujetas a pasiones. La palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy, de mi debilidad viene mi fortaleza. Entonces, si usted está en un proceso de formación espiritual y Dios lo usa en la parte profética, déjese formar. Yo tengo gente en Ministerio de Comunidad Crece que tiene grandes dones, pero les cuesta mucho obedecer y creen que ya, porque Dios les reveló algo, ya son profetas. No, el don profético tiene que ser entrenado. Tiene que haber un respaldo porque el don profético va en conjunto con el don de liberación, porque donde usted da la palabra, la persona se libera en el área financiera, en el área emocional, en el área sentimental, en el área económica. Dios va a traer una liberación. Dice, Faraón se endureció y no los dejó ir, pero Dios envió 10 plagas y desenvainó su espada y nos dio la libertad. Tiene que haber una libertad en todas las áreas, pero le voy a decir, levante la mano a algún profeta perfecto, ninguno. Levante la mano un pastor santo, ninguno. Un evangelista santo, ninguno. Yo no conozco a ninguno todavía. Y entonces usted como iglesia y como ministerio, en vez de estar destruyendo a su hermano, ayúdelo. Levántelo, financielo, protéjalo. Esa es la mayor profecía. Dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, dice
que si no tenemos amor no somos nada. Usted puede tener un don profético, pero si usted no tiene amor, lo que hace es ruido. Conozco mucha gente que le da envidia cuando ven a alguien que tiene dones proféticos, cuando ven a alguien que tiene un don de revelación, entonces quieren los dones de la persona, pero le voy a decir lo siguiente. Dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso. Y también dice la palabra que si usted añora un don, que se lo pida a Dios, pídaselo. Pero le voy a decir algo, hay que pagar un precio. Tienes que pagar un precio porque no es tan fácil, ¿verdad? Cuando uno viene a buscar a Dios, tienes que empezar a dejar cosas que uno hace. Bueno, a mí me ha costado mucho porque a mí el mundo me jala y yo digo, uy, no puedo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si Dios te habla, entonces Él mismo va a confirmar la palabra que te dio. Y si Dios te habla, entonces va a venir su unción fresca y la revelación de su Espíritu Santo en usted. Pero tiene que tener una conectividad con el Espíritu Santo. Usted tiene que hablar con Dios para poder hablar de parte de Él. Es porque usted tiene una conexión con Dios. Es porque usted ora, porque usted clama, porque usted ayuna, porque usted está siempre ahí como Daniel, que iba 3 veces a postrarse a buscar su presencia. Yo le voy a decir hoy, a lo mejor usted dice, ¿y cómo es que este hombre está ahí? Yo le voy a decir a través de la misericordia de Dios, porque escrito está en su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Si Dios no se avergonzó de mí, entonces yo no me puedo avergonzar de Dios, porque Él es el que te levanta, el que te sustenta, el que levanta tus finanzas, el que levanta tus proyectos, el que te da de comer, el que va delante de ti como poderoso gigante, restaurándote, liberándote, protegiéndote, guiándote. Ese es Dios. Entonces Dios da sus dones espirituales para la guerra. Un don profético es para liberar, para hacer guerra y para poder ganar la batalla. Hay mucha gente que dice, yo no creo en eso. Yo le dije, perfecto, usted no cree, pero yo sí creo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios va a usar al que se equivocó. Dios va a usar al peor de la fila. Dice, ¿quién era el peor? José Antonio Tabora Wilson. Yo era el peor de la fila. Pero ¿qué hace Dios? Te empieza a limpiar. Dice, miren, ¿se acuerda? Él estaba tan sucio. Y te empieza a limar, te empieza a limpiar, te empieza a cuidar, te empieza a financiar, te empieza a proteger. Pero tienes que dejarte guiar. Cuando uno cree que todo lo sabe, cuando uno se siente autónomo, se siente que no depende de nadie, sino usted ya lo sabe todo. Entonces yo digo, uy, qué tremendo, porque el orgullo, la soberbia y la altanería son síntomas de que Dios no está ahí. Entonces hoy le voy a decir lo siguiente, no se crea mucho porque Dios lo usa. No. Entre más tengo, más humilde. Humilde. La humildad es un síntoma profético porque es Dios el que te usa. No eres tú, no es usted, es Dios el que se place en hablar a través de tu boca. A lo mejor usted no ha experimentado que un profeta le dé una palabra profética, pero le voy a decir, para eso es esta escuela profética, para que usted se instruya de la palabra de Dios y reciba la palabra profética que a lo mejor usted está esperando. A veces hay gente que tiene todo pegado. Bueno, nosotros en Ministerio Comunidad Crece recibimos personas que a lo mejor son muy talentosas, muy brillantes, con mucha capacidad, pero están enredadas. Están en un desierto terrible porque el enemigo les quitó todo. Voy a hacer esta última pausa y ya regresamos con más de la escuela profética del Ministerio Profético Comunidad Crece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi página www.joseantoniotabora.com. No es casualidad que usted esté viendo esta página, es porque algo usted estaba buscando y tenía que encontrarse conmigo. Quiero decirle que en mi página usted va a encontrar todo lo relacionado con
La Motivación de Vida, los medios de comunicación donde escribo artículos de motivación como life coach a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero decirle que a lo mejor usted necesita como un acompañamiento, necesita que todo le salga bien y todo le va a salir bien, pero a veces uno necesita como un esfuerzo, ¿verdad? Esforzarnos un poquito más para que todo nos salga bien y necesitamos como ese empujón. Entonces hoy le quiero decir que mi trabajo como motivador de vida es exactamente eso, empujarlo para que todo te salga bien. Aquí aparecen mis medios de comunicación donde estoy, prensa escrita nacional e internacional, canales de televisión, programas de radio, donde usted puede seguirme a través de radio, prensa y televisión nacional e internacional. Los invito a entrar al mundo de la motivación de vida del life coach José Antonio Tavora. Bien, y quiero mandar un saludo muy especial al licenciado Don Omar Vargas, que está conectado y me está preguntando cómo es eso de la escuela profética. Y es que para eso conéctese los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Voy a hacer 7 programas sobre la escuela profética, ¿verdad? Y también quiero mandar un saludo a la licenciada Luconi, candidata a ser diputada por el Partido Movimiento Libertario, que también está sintonizándose en ese momento, que está escuchando la escuela profética de Comunidad Crece. Quiero decirle lo siguiente: uno sí tiene que instruir, así como usted se instruye para hacer personal training, para ser abogado, para ir a la universidad, usted también tiene que atender y entender cómo funcionan los dones proféticos, porque hay gente que se burla, dice, ja, 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 y yo le dije, cuidado, ¿verdad? Porque si es un don profético real, entonces viene el respaldo de Dios. Si usted quiere entrar a nuestra página, puede entrar a www.joseantoniotabora.com. Ahí va a encontrar todo lo relacionado a el Ministerio Profético Comunidad Crece. También va a encontrar todo lo relacionado a los 5 medios de comunicación donde llega nuestro ministerio a través de mis microcápsulas motivacionales. Estoy hablándole de Radio 930 AM de Costa Rica en nuestro programa jurídico, Oficina Jurídica Virtual, donde entrevistamos gente del medio jurídico y gente de candidatos a la presidencia de la República y gente de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. También usted puede leer los artículos en Nicaragua Actual. Si usted está en Nicaragua y está escuchando este programa, usted puede entrar a Nicaragua Actual y leer nuestros artículos. Si usted vive en Italia, entre a la página Sin Límites, ahí encuentran los artículos transcritos en italiano. Y si usted está en Costa Rica, los viernes en el periódico La Voz, usted puede encontrar los artículos de nuestros artículos motivacionales. Y en Canal 31, Cristo Visión, de lunes a viernes, de 10 a 10:30 de la mañana, usted puede sintonizar Supérate, que es un programa sobre superación personal. Bien, y estamos en el último bloque del programa de Oficina Jurídica Virtual con el coach de vida, José Antonio Tavora, y voy a hablarles sobre los dones proféticos. Primera de Corintios capítulo 12 habla sobre los dones espirituales y uno es el don de la fe. Si usted no tiene fe, entonces usted no puede entender lo que yo le estoy hablando hoy, porque la palabra de Dios dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer sin ver, es estar completamente seguros de que Dios es Dios. Pero como le digo, usted primero para poder creer tiene que tener fe. Porque si usted no cree en lo que le estoy diciendo, usted ni va a entender de qué es esta escuela profética, porque usted de entrada ya duda. Yo tengo una hija espiritual que le mando saludos a la doctora Alejandra Solano. Ella es gemela con la doctora Susan Solano, hermana de la periodista Dayana Solano, del diputado Carlos Avendaño de la Asamblea Legislativa. Y Alejandra es una mujer de fe, entonces Dios le ha ido respaldando la palabra profética, se le ha cumplido lo que Dios dice, es una cosa tremenda. Pero la hermana es una hermana que duda de la palabra y a ella le ha costado mucho. Y en esto el ingrediente indispensable es la fe. Si usted no tiene fe, usted no puede recibir.
porque la palabra de Dios dice que a Dios no le gusta a la gente que son como las olas del mar, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Si creen en un brujo, pero no creen en la palabra profética. ¿Vio qué tremendo? Al brujo van y le pagan 500,000, 1,000,000, 3,000,000 por lo que dice, y al profeta no le creen. Esto es tremendo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si usted no conoce el poder profético, entonces no argumente de algo que usted no sabe, ¿verdad? No hable de algo que usted no sabe, instrúyase, reciba información, reciba esta escuela profética. Si usted no puede ir a un ministerio profético, bueno, recíbalo a través de Radio 930 AM, Radio Costa Rica. Todos los miércoles vamos a ir desarrollando el ministerio profético y la escuela profética para que usted se instruya y conozca aún más cómo funciona el don profético. ¿Qué significa eso? Que Dios te va a revelar a través de una persona que tenga la unción profética qué es lo que Dios está viendo, pasado, presente y futuro, y no es hechizo, no es brujería, no es nada relacionado con ocultismo, es directamente Dios hablando de lo que va a acontecer. ¿Y qué va a pasar? Que cuando acontezca el milagro, entonces yo le voy a pedir a usted el testimonio de lo que Dios le dijo y Dios le cumplió. ¿A quién va a usar Dios para hablar? Hasta un burro va a usar. A usted Dios lo va a usar. Dice la palabra que si no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Voy a cerrar con el Salmo 91. Dice el Salmo 91 que el que habita bajo el amparo del Altísimo y a la sombra del Todopoderoso, dile: Señor, Señor, tú eres mi amparo, Señor, tú eres mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza y tú me libras del lazo del cazador que busca destruirme. Ahí está lo profético. Dice: y me cubres con sus alas y seré su plumaje y su refugio. No temeré los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan, dice la palabra, 10,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, 100,000 a tu diestra, tú permanecerás fuera de peligro. Tu lealtad te escuda y te protege. Dice: basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices: mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo su asilo, andarás sobre víboras y leones y pisotearás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, yo los libraré, yo los protegeré, pues mi nombre conoció, me llamarás. Oiga qué tremendo. Me llamarás y yo te responderé y haré que esta pueda ser su salvación. ¿Quiere conocer más del movimiento profético? ¿Quiere conectarse con Comunidad Crece? Hágalo a través de mis redes sociales o comuníquese por medio del WhatsApp al 8926-6776 y con mucho gusto nosotros le vamos a contestar. Quiero recordarle que mañana tengo como invitado a la 1 de la tarde al candidato Gregory, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Desde Radio 930 AM, Radio Costa Rica, habló para ustedes el coach de vida, José Antonio Tabora.